Vamos para Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículo 12 al 17. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros, abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar en esta porción, ¿sí?, de la epístola de los Colosenses. Ya hemos visto algunas cosas y quiero que volvamos ahí al capítulo 3, versículo 1 al 4. Porque todo lo que hablemos, ¿sí?, del capítulo 3 en adelante de la carta es la forma práctica, digamos, en la que se aplica toda la teología que podemos rescatar de esta epístola, ¿sí? Y Pablo pone este fundamento y de esto se desprende todo lo demás. Ya hemos visto del versículo 5 al 11 estas cosas de las cuales debemos despojarnos, las cuales debemos mortificar, como es nuestro pecado, ¿sí?, nuestro orgullo, todas estas demandas que tenemos ahí, pero sin perder de vista esto, ¿sí?, que nuestros ojos deben estar posados en Cristo. Leemos de nuevo capítulo 3, versículo 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿sí? ¿Cómo mirar a Cristo? Bueno, mirar a Cristo o poner nuestros ojos en Cristo, ¿sí?, dentro de muchas cosas que dijimos, hay dos cosas fundamentales. Lo primero que implica es que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, debemos desvestirnos del viejo hombre, ¿sí? Este viejo hombre que dijimos está plagado de vicios, de pecado, y no alimentar, no satisfacer los deseos de nuestra carne. Y por eso Pablo arranca el versículo 5 al 11 diciendo: despojados, ¿sí? No se vistan más de ese viejo hombre. Pero ahora, a partir del versículo 12, no nos va a dejar desprovisto. No es que uno, bueno, se desviste o se saca todo ese pecado de encima y ya está. Se acabó ahí la carrera del cristiano. Al contrario, ahí comienza, ¿sí? Ahora la palabra del Señor nos dice en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es nuestro deber despojarnos del pecado. Es nuestro deber despojarnos de ese viejo hombre viciado de pecados. Pero ahora la palabra del Señor nos manda a vestirnos como escogidos de Dios. Entonces, por un lado, si ponemos nuestros ojos en Cristo, debemos despojarnos de lo viejo y debemos ahora vestirnos de lo nuevo, ¿sí? Me gusta, quiero que me acompañen en Isaías capítulo 1, versículo 18, que Pablo mantiene esta figura de la vestimenta y cómo estas nuevas vestiduras que nos han sido dadas por el Señor, ahora es posible que la podamos poner en nosotros, ¿sí? Esta imagen que fue distorsionada en el jardín del Edén, como hablábamos hoy, ahora es recuperada por la obra de Cristo y ahora podemos vestirnos de la santidad y del amor como hijos amados, ¿sí? Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí?
El Señor nos lava por medio del sacrificio de Cristo. Y como decía Pablo ahí, están muertos y han resucitado para vivir ahora para Cristo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. No hay impedimentos, ¿sí? Para el cristiano no hay impedimentos para vestirse del nuevo hombre. No hay impedimentos para vestirse con estas vestiduras que Cristo ha ganado para nosotros. Por eso es aplicable a nuestra vida este versículo 12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. Nuestro primer punto va a ser la vestimenta del cristiano. Versículo 12 y 13, la vestimenta del cristiano. Y vamos a ver una cantidad de cosas que dice ahí o características que dice ahí. Recuerdan que cuando vimos en el sermón anterior las cosas que debíamos hacer morir o despojarnos, las vestiduras que debíamos abandonar, vimos una lista de cosas que no debemos alimentar, que debemos tener cuidado, que no debemos dejar entrar en nuestra vida. Bueno, ahora va a dar una lista de las cosas que sí debemos vestirnos. ¿Cómo debe ser la vestimenta de un cristiano? Y no estoy hablando de la ropa que vemos y la ropa que no solamente eso implica, sino cómo debe ser el carácter, esta vestimenta del nuevo hombre, una persona que ha renacido para Cristo. Cómo debe actuar, cómo se debe ver, cómo debe ser visto por los demás que no conocen a Cristo, cómo debe ser visto por aquellos que sí conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo son estas vestiduras? Bueno, lo primero que Pablo dice, ¿sí? Y demanda de cada cristiano es que debemos tener un comportamiento justo. Fíjense, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de longanimidad, ¿sí? Entonces, hay una demanda de parte de la palabra del Señor. Lo vimos hoy en la ley, cuando hablamos de la ley. Hay una demanda de parte de Dios. Dios nos exige que nosotros como hijos de Dios nos comportemos de cierta manera. El problema es que cuando no nos comportamos de la manera que Dios nos está pidiendo, estamos de alguna manera fallando en el llamado que el Señor nos ha hecho. Fíjense que dice, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos hoy en día se dicen ser cristianos? Dicen conocer a Dios, dicen guardar los mandamientos, como el joven rico. Dicen, no, yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Participo, soy parte del grupo de alabanza, soy parte del grupo de evangelismo, etc. Dicen conocer a Dios. Pero si después, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de caminar, no reflejamos el carácter de Cristo, estamos haciendo nulo el llamado de Dios. Es decir, estamos diciendo, bueno, Dios me llamó para que sea santo, para ser un santo, para ser amado, sin embargo yo voy a caminar como yo quiera. Y eso es imposible. La palabra del Señor dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La demanda está, debemos tener un comportamiento o un caminar justo. Ese debe ser el reflejo de un verdadero cristiano. Esas deben ser las evidencias de un verdadero cristiano. Cuando alguien que no conoce a Cristo mira a un cristiano, no debe decir, sí, es un evangélico más, es un loco más, ¿sí? Como dicen, hay tantos, debe ser uno más de los aleluyas, sino que debe ver reflejado el carácter de Cristo, le debe estar siendo predicado el Evangelio de Cristo con nuestro comportamiento, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de vestirnos, ¿sí? Exteriormente, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos ante los demás. Entonces, ese es nuestro llamado, llamados a ser de Dios, escogidos de Dios. Y Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo, como ya sabemos, pero segunda de Tesalonicenses nos marca dos pautas importantes. Si quieren acompañarme, segunda de Tesalonicenses 2:13, capítulo 2, versículo 13. Dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio ¿para qué? Para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, ¿sí? Entonces, lo primero a lo que Dios nos llamó es a salvación. Esta forma parte de lo primero que dice Pablo ahí en Colosenses capítulo 3, versículo
3, ¿sí? Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos sido llamados, o nuestro llamado es para la salvación. Pero es más que para la salvación. Es para la santificación por medio del Espíritu. Es decir, que en esto se cumple lo que Pablo está diciendo acá, que primero debemos hacer morir, ¿sí? Hacer morir el pecado, hacer morir o despojarnos de las viejas vestiduras plagadas de pecado. Y ahora vestirnos de la nueva. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados como hijos de Dios a ser santos. Ese es el estándar. Ese es el estándar de la palabra de Dios. Llamados a ser santos y amados, ¿sí? Y en ese llamamiento a ser santo, en esa vocación nuestra como cristianos, somos llamados a despojarnos y eso es la santificación, ¿sí? Vestirnos del nuevo hombre es la santificación. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros no solo debe despojarse de las viejas vestiduras, sino vestirse de las nuevas. Y es interesante, Pablo dice ahí santos y amados, ¿sí? Esa palabra en griego es agios y quiere decir separados o apartados con un propósito especial. Si no estamos cumpliendo con ese propósito especial, entonces probablemente no hayamos sido llamados, ¿sí? Ahora bien, si hemos creído en el Evangelio, obviamente hemos sido llamados. Si hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, obviamente hemos sido llamados. Si ha habido un antes y un después de conocer a Cristo, entonces obviamente hemos sido llamados. Ahora la pregunta sería, ¿estamos caminando de acuerdo a ese llamado? ¿Estamos comportándonos o nuestras vestiduras, para seguir con el ejemplo que pone Pablo, son de acuerdo a ese llamado? ¿Son de acuerdo a esa vocación? Este vestirnos nos muestra un montón de cualidades. Y Pablo no nos deja lugar a dudas con todo esto, ¿sí? Muestra un montón de cualidades que debe tener el cristiano. Y son estas. Vamos a ir una por una. De entrañable misericordia, ¿sí? Entrañable misericordia. Y esa expresión entrañable es un modismo hebreo, sí, que quiere decir desde adentro, desde las entrañas. Justamente entrañable es por eso, ¿sí? Porque le ha pasado alguna vez estar tan angustiado, ¿sí? Que se siente como descompuesto, como que le dan ganas de ir al baño, le duele la panza, no sé, algo sentimos dentro de nuestras entrañas. Bueno, de ahí viene eso, ¿sí? De entrañable, es decir, de lo más profundo de nuestro ser. Ellos lo usaban normalmente, nosotros lo adoptamos ahora. Entonces, pero dice entrañable misericordia, ¿sí? El cristiano se caracteriza, la nueva vestimenta del cristiano se caracteriza por esto, tener entrañable misericordia, piedad o compasión. Los cristianos debemos imitar a Cristo en esto, ser sumamente compasivos, sumamente misericordiosos para con los demás. Hablaba nuestro hermano hoy acerca de la ley, de la segunda tabla de la ley, que era nuestro deber para con nuestro prójimo. El problema es que muchas veces los cristianos nos volvemos un poco insensibles con el dolor ajeno. Nos volvemos un poco implacables, ¿sí? No soportamos el dolor ajeno, no toleramos incluso las consecuencias del pecado en otro. Vemos cómo lo ha destruido, cómo lo ha ido carcomiendo, y no somos capaces de tener misericordia, ¿sí? Esto lo digo porque nos pasa muchas veces, tratamos de ser tan aplicados teológicamente que queremos encontrar cuál es la razón, ¿sí? Cuál es la razón bíblica, cuál es la razón teológica por la cual esa persona está sufriendo en ese pecado y por la cual esa persona está alejada de Dios en ese momento. Y nos olvidamos de la misericordia, ¿sí? Ahora debemos imitar a Cristo en esto, porque en Mateo 9:36 dice que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, o tuvo misericordia de ellas, porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Él no estaba diciendo, bueno, ahora yo voy a ser el pastor de esas ovejas, y se compadeció tanto de cada una de ellas que después hizo de ellos sus discípulos, sino que le dolió, ¿sí? Le dolió y tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos, porque estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos a nuestro alrededor están en esa situación hoy en día? Están esparcidos, van como ovejas sin pastor, ¿sí? Caminando hacia su perdición. Hermanos, el cristiano
Debe ser una persona reconocida por ser de entrañable misericordia, por apiadarse, ¿sí? Por compadecerse del dolor, del sufrimiento de aquellos que están sin Cristo. Debemos tener cuidado de no ser inmisericordes, de no permitirnos dolernos por ese sufrimiento ajeno, ¿sí? No podemos ser indiferentes, no podemos ser insensibles al sufrimiento, porque justamente lo que Cristo hizo con nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros y cada vez que nos acercamos a Dios, rogamos por su misericordia que obra a nuestro favor. Señor, por tu misericordia, escucha nuestra oración. Por tu misericordia, responde nuestra oración. Por tu misericordia, te rogamos que hagas esto, que hagas lo otro. ¿Sí? Pedimos al Señor así. Qué malo sería para un cristiano, digamos, ser reconocido por lo contrario, por ser alguien que no tiene misericordia de nadie, que es implacable. ¿Sí? Qué triste debería ser, digamos, si alguien es así. Por eso que el Señor nos ayuda a ser de entrañable misericordia. Esta es la vestimenta de los hijos de Dios. También dice de benignidad, ¿sí? Volvemos a Colosenses 3:12, entrañable misericordia, de benignidad. Y este término se refiere a la gracia que penetra hasta lo más profundo de una persona y lo suaviza contra toda dureza, ¿sí? Es alguien que es benigno, alguien que se preocupa no tanto por su bienestar, sino también por el de los demás, alguien que está dispuesto siempre para hacer el bien. Nosotros aprendemos la benignidad de Cristo, aprendemos la benignidad de Dios, pero este debería ser nuestro carácter para con todas las personas, ¿sí? Estar dispuestos para hacer el bien. Y con esto no quiero decir que cada uno de nosotros, después cuando vea a alguien en la calle que está sufriendo, va a sacar de su bolsillo, le va a dar plata o le va a dar de comer, porque incluso a veces puede pasar que alguien esté pidiendo plata para algún vicio, por alguna cosa. No quiere decir que nosotros por benignidad, por tener entrañable misericordia, vamos a hacer esto, sino que debemos actuar con sabiduría. Hay gente que realmente necesita, ¿sí? Necesita a Cristo porque no solamente está perdido en sus deleites y pecados, sino que además está sufriendo, ¿sí? Y nosotros debemos ser benignos, dispuestos a hacer el bien, dispuestos a ayudar a aquellos que lo necesitan. Porque eso hizo Dios con nosotros. Imagínense si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, si Dios no hubiera sido benigno para con nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Sí? Si Él nos hubiera pagado de acuerdo a nuestras obras, como dicen los salmos, si hubiéramos simplemente cosechado lo que hemos sembrado y Dios dijera, bueno, eso te pasa, como hacemos muchas veces nosotros, eso te pasa por desobedecer, eso te pasa por no hacer caso, por no leer, por no buscar, ¿sí? Pero sin embargo el Señor nos manda que nosotros nos vistamos de esta misericordia, de esta benignidad. Porque esta benignidad fue la que nos llevó al arrepentimiento. Acompáñenme a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. No solo nos dio al arrepentimiento para creer en Cristo, todavía nos continúa guiando al arrepentimiento, ¿sí? El Señor no solamente perdona nuestros pecados, no solamente es paciente para con nosotros, es benigno, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto, ¿sí? De tal manera que entregó a su Hijo. Bueno, eso para nuestra salvación, pero ahora también para nuestra santificación. Esa benignidad de Dios nos guía continuamente al arrepentimiento, continuamente nos lleva a los pies de la cruz para arrepentirnos y no endurecernos en nuestro propio pecado. Aprendemos la benignidad de Dios, esta benignidad de la cual debemos vestirnos hoy. No es una benignidad inconsciente, no es una benignidad que va a ayudar a todos sin importar nada, ¿sí? Es una benignidad que aprendemos del Señor a tener misericordia, a ser o estar dispuestos a ayudar a otros.
fue bueno de tal manera que nos llevó dulcemente al arrepentimiento. Nos lleva dulcemente al arrepentimiento. ¿Sí? Es para nuestro bien. Pero sigue Colosenses. ¿Cómo más debemos vestirnos? ¿O cuáles son estas nuevas vestimentas que tenemos ahora a nuestra disposición? De humildad. ¿Sí? Debemos vestirnos de humildad. Y esto en la antigüedad tenía una connotación negativa. Alguien que era humilde era alguien que era considerado como débil delante de la sociedad o tenía ciertas flaquezas de carácter. ¿Sí? Entonces, hablar de humildad en la antigüedad, en este tiempo donde Pablo escribe la carta, parecería algo despreciable. Ser humilde sería ser alguien despreciable dentro de la sociedad. Pero sin embargo, el cristianismo fue el que elevó esto a una virtud. ¿Sí? Porque Cristo mismo se dio como alguien humilde. Él vino y se presentó como alguien humilde. Él, siendo el león de la tribu de Judá, vino como un ¿qué? Como un cordero, ¿sí? Manso, humilde. Y esta es la característica de todos los hijos de Dios. Debemos estar caracterizados por la humildad, ¿sí? Caracterizados por no llevar el primer lugar en todo, por no tener la atención sobre nosotros, por no tener los ojos de los demás puestos sobre nosotros. Aunque tengamos un don que sea del servicio para la iglesia del Señor, ¿sí? Los principales dentro de la iglesia del Señor, dentro de cualquier ámbito, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, ¿sí? Debemos tener una verdadera humildad, no una humildad fingida, no fingir humildad, sino tener la humildad de Cristo, ¿sí? ¿Y cuál fue esa humildad? ¿Cómo fue la humildad de Cristo? Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tener el mismo comportamiento que Cristo. Cristo destruyó todos los estándares de la época donde se decía que, bueno, que cada uno debe pensar en sí mismo, que cada uno debe preocuparse por sí mismo, ¿sí? Y poner sus intereses por encima de cualquier otro interés. Y ese es el mismo pensamiento que está hoy en nuestra sociedad. Ahora la palabra del Señor nos manda que nosotros seamos humildes como Cristo fue humilde. Y ahora sí, acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Este es el ejemplo de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir hubo en Cristo Jesús. Después lo puedes seguir leyendo ese capítulo 2. ¿Cómo fue la humildad de Cristo? De tal manera que lo llevó a la cruz. Dice, él siendo Dios, digamos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Imagínense lo que Dios está diciendo acá es, bueno, podríamos tener a alguien que sí puede enorgullecerse de sí mismo, alguien que sí puede elevarse al nivel superior y ponerse por encima de los demás y mirarlos a todos como si fueran despreciables. Sin embargo, él se humilló, se despojó a sí mismo. Bueno, armémonos de este mismo pensamiento. Este es el ejemplo de Cristo, que él siendo Dios se humilló y se hizo como un hombre, ¿sí? Se hizo hombre. ¿Quiénes somos nosotros que somos simples criaturas para elevarnos a algún nivel superior a los demás? Debemos tener esta clase de humildad. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos ser tan misericordiosos, tan benignos, tan humildes, ¿sí? Que pongamos los intereses de otros por encima de nuestros intereses. Y esto es nuestra lucha. Esta es no solamente la lucha por despojarnos de las viejas vestiduras, sino también una lucha por vestirnos de estas nuevas vestiduras. Que estas sean las características reales y naturales de los hijos de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado esta vestidura para que nosotros las vistamos. Pero dice más todavía. ¿De qué más debemos vestirnos? De mansedumbre, de longanimidad,
¿sí? O paciencia. Mansedumbre, y esta característica, al igual que las demás, si las miramos detenidamente, son parte de ¿qué? Del fruto del Espíritu. ¿Sí? Puede buscar Gálatas 5, 22 y 23. Todas estas características, la misericordia, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, ¿sí? Son parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Todas estas cosas forman parte del fruto del Espíritu, es decir, forman parte del carácter del cristiano, y este carácter debe ir creciendo en nosotros, debe ir aumentando en nosotros, ¿sí? Debe perfeccionarse en nosotros. Nosotros ya no estamos vestidos de las viejas vestiduras, es decir, ya no nos perfeccionamos más en el pecado. Pablo dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo. Ahora servimos a Cristo, ahora somos de Cristo. Entonces, ¿ahora en qué nos vamos a perfeccionar? En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Esto es natural ahora a nosotros. Esto está creciendo en nosotros. Pero yo voy a contribuir en esto, ¿sí? Estas características van a estar a lo largo de la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque se manifiestan en la comunión del pueblo del Señor. Por ejemplo, en la reprensión, ¿sí? Cuando reprendemos a alguien, y es lo que nos manda la palabra ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. A ver si es ahí. Sí, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es algo muy práctico para la vida en comunión de la iglesia. Pero para reprender a alguien, ¿sí? Para exhortar a alguien, para soportar a alguien, necesitamos del fruto del Espíritu, ¿sí? Si lo hacemos de una manera fingida, si lo hacemos de una manera simulada, entonces no sirve de nada. En algún momento se va a revelar realmente lo que está en nuestro corazón. Pero es natural en el cristiano que todas estas cosas vayan creciendo, que vayan madurando, que vayan dando fruto. Ya vamos a volver al versículo 13. La última característica del versículo 12 es longanimidad. Esa palabra complicada es la palabra que quiere decir paciencia. ¿Somos pacientes? ¿Tenemos paciencia? A veces no tenemos paciencia ni siquiera para escuchar el sermón, o no tenemos paciencia ni siquiera para permitir que otro hermano nos edifique, o paciencia para otra clase de cosas, ¿sí? Comunes dentro del cuerpo del Señor. Pero la palabra del Señor nos manda que nosotros nos vistamos de paciencia. ¿Qué es la paciencia, la longanimidad? Bueno, es no enojarnos contra otro, lo opuesto al resentimiento y a la venganza, lo opuesto a guardar rencor en contra de otro. Es ser paciente, ¿sí? También vemos este ejemplo en el carácter de Cristo. En 2 de Pedro 3:15 dice, considerad la paciencia de nuestro Señor, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, consideremos la paciencia de nuestro Señor. Él es nuestro estándar, Él es la manera en la cual nosotros debemos vestirnos, la manera en la cual nosotros debemos comportarnos. Considerad la paciencia de nuestro Señor, que fue para salvación. Dios ha sido tan paciente, ¿sí?, que nos esperó con paciencia, aunque nosotros éramos cabeza dura y éramos como, ¿vieron esas ovejas que se enojan y te atropellan y te pegan cabezazo? Y vos la corrés, pero tenés que irte porque te vas a seguir cabeceando, por más que... Y bueno, así hacíamos nosotros con nuestro pastor, ¿sí?, con nuestro amado pastor. Sin embargo, él, en vez de cazar y sacrificarnos, se dio a sí mismo, ¿sí? Tuvo paciencia con nosotros, tuvo paciencia en nuestra cabeza dura, nos esperó, ¿sí?, con amor nos esperó. Tal fue la paciencia de Cristo, que fue para salvación.
Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra paciencia para con nuestro prójimo? ¿Cómo está la paciencia para con nuestros hermanos? Y vamos a hablar, para no entrar en muchos detalles, de los hermanos más próximos que tenemos, que son nuestra familia. ¿Cómo está nuestra paciencia para con nuestros padres, aquellos que están con los padres todavía, para con nuestros hermanos de sangre, para con nuestros vecinos, para con nuestro esposo, para con nuestra esposa? ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo estamos reflejando el carácter de Cristo a los otros? ¿Sí? Necesitamos de la ayuda del Señor. Necesitamos no apartar nuestros ojos de Cristo, porque Él es el estándar perfecto de cómo debemos vestirnos ahora como nuevas criaturas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 13, así avanzamos un poco. Dijimos esta la parte práctica dentro de la comunión de los santos, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo ahora lo lleva a otro nivel, ¿sí? Soportándoos los unos a los otros. Acá donde se pone a prueba el fruto del Espíritu. Acá donde nosotros trabajamos con nuestra propia carne. Acá es donde realmente mortificamos nuestro pecado. Cuando tenemos que soportarnos los unos a los otros. Esto soportar es resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia o de cualquier mal, sin buscar vengarnos, ¿sí? Eso es soportarnos unos a los otros. Pero pregunto, nosotros siempre lo pensamos de acá para afuera, ¿sí? Es difícil de soportar el hermano, es pesado de soportar al hermano y tenemos que hacer el ejercicio de soportar al hermano. Pero la palabra del Señor también nos muestra que así como nosotros estamos soportando a otros hermanos que tal vez son difíciles de soportar, como dice la palabra, también hay otros que nos están soportando a nosotros, que están aguantándonos a nosotros. ¿Te han agraviado alguna vez? ¿Han sido injustos con vos alguna vez? ¿Te han tratado mal alguna vez? Incluso dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, ¿te han de alguna manera humillado o avergonzado o faltado el respeto? ¿Te han menospreciado? Sí, seguramente que sí, ¿sí? Porque no somos perfectos. Seguramente nos lastimamos unos a otros, pero nosotros miramos nuestro agravio, o sea, lo que nos hicieron a nosotros, pero pensamos en tener la paciencia, en tener la misericordia, en soportar al otro, así como otros me están soportando a mí. Tal vez yo pienso que soy muy lastimado, pero tal vez yo estoy lastimando más a otros que lo que me están lastimando a mí. Tal vez yo estoy agraviando mucho más a otros de lo que me agravian a mí, ¿sí? Tal vez nadie me lo dice, pero tal vez soy yo, digamos, el que causa más problemas dentro de la congregación. Y dice, soportaos los unos a los otros. Debemos soportarnos los unos a los otros y por causa de las ofensas, Pablo también dice, perdonaos los unos a los otros, ¿sí? Perdónense los unos a los otros. Este es el pueblo del Señor. Si dentro del pueblo del Señor no practicamos el perdón, ¿sí? Mucho menos afuera. Ahora bien, afuera también hay gente que debemos soportarla con paciencia. ¿Para qué? Para no avergonzar el testimonio de Cristo, ¿sí? Para no reflejar una vestidura que Cristo no nos ha dado. Esa es la vieja vestidura. La que reacciona, la que se venga, la que no quiere soportar al otro es la vieja vestidura. Pero esta nueva vestidura resiste, esta nueva vestidura soporta, esta nueva vestidura con la que Cristo nos ha vestido, que es blanca, ¿sí? Como la nieve, es la que nos ayuda a soportar a otros, también a perdonar a otros, ¿sí? Pablo coloca el estándar de perfección supremo. Pablo no va a dejar ningún lugar a duda. ¿Qué dice ahí? Versículo 13. Soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debo soportar al otro? Bueno, así como Cristo nos soportó a nosotros. ¿Cómo debo perdonar a los otros? A nuestros hermanos o a nuestros vecinos o a los impíos. ¿Cómo debo hacerlo?
Bueno, como Cristo nos perdonó a nosotros. De esa manera yo reflejo las nuevas vestiduras que tengo en Cristo. De esa manera es la mejor manera, además de predicarle el Evangelio a los inconversos, esa es la mejor manera de mostrarles a Cristo. Que como cantamos, cuando nos vean a nosotros, no nos vean por nuestros méritos, nos vean a través de Cristo, vean a Cristo a través de nosotros. ¿Sí? Ese es el estándar supremo, Cristo. Y por eso Pablo decía en el capítulo 3, versículo 3, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el estándar de perfección. Nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. De esa manera debemos hacerlo nosotros. Entonces, la humildad, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, el perdón, el soportarse, no lo vamos a aprender del mundo, no lo vamos a tomar de la psicología, no lo vamos a tomar, aunque podemos tener buenos estándares de personas piadosas, no lo vamos a tomar de ahí, lo vamos a tomar de Cristo, lo vamos a tomar de la perfección de Cristo. ¿Sí? Por eso debemos conocer a Cristo, por eso debemos mirar a Cristo continuamente. Amén. Vamos para nuestro segundo punto, versículo 14. Solamente el versículo 14, que nos habla de la perfección del amor. La perfección del amor. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Siguiendo la analogía de Pablo de ponerse la vestidura, dice, vistámonos de amor. ¿Sí? El amor es ese cinto que une a todas las demás cosas. Dijimos que, bueno, vestirnos de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Bueno, el cinto que va a unir, digamos, esas vestiduras es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Si no tenemos el amor de Cristo, si no hemos experimentado el amor de Cristo, no podemos dar ese amor. Vamos a dar tal vez otro amor que hemos aprendido. Por eso muchas veces dentro de los matrimonios se da que uno de los dos fue maltratado, digamos, fue humillado, entonces quiere amar a su pareja, pero no sabe cómo. Y lo trata como lo trataron a él, ¿sí? O como la trataron a ella, de una manera brusca, de una manera dura. Y entonces ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es el verdadero amor de Cristo. Es el amor que Cristo o que Dios nos ha reflejado en Cristo. ¿Sí? Que estuvo dispuesto a humillarse, que estuvo dispuesto a soportar, que estuvo dispuesto a tener misericordia, que estuvo dispuesto a esperar con paciencia. Ese amor con el que Cristo, con el que Dios el Padre nos recibió por medio de Cristo. ¿Sí? Ese es el amor perfecto, ese es el estándar perfecto. Y todas las demás cosas se unen o son reales, digamos, cuando está el amor de Dios. Sin el verdadero amor, sin el amor de Dios, el amor de Cristo, todas las demás cosas se pueden transformar fácilmente en legalismo. ¿Sí? La Biblia me dice que yo debo ser humilde, así que yo voy a fingir humildad. La Biblia dice que yo debo soportar al hermano, así que bueno, lo tengo que soportar, pero no lo quiero soportar, así que en la más mínima de las ofensas le voy a reclamar que no me ha respetado. No, ese no es el verdadero amor. El verdadero amor es el amor de Cristo que te manda a morir a vos mismo, ¿sí? Y a considerar a los demás como superiores a sí mismo. El amor de Cristo es la cualidad moral más importante de la vida del creyente. Es lo que hace posible la unidad en la iglesia, hermanos. Sin el amor de Cristo, por más que tengamos una buena teología, por más que sigamos las doctrinas de la gracia, por más que tengamos una confesión de fe, si no está el verdadero amor de Cristo en nosotros, ¿sí? La iglesia, o mejor dicho, este grupo de personas que se reúnen, no tendría ningún sentido. ¿Sí? No tendría ningún sentido. Porque esa misma careta nos podemos poner en el mundo, podemos ponernos afuera y soportar, por ejemplo, en un club a aquellos que no nos caen bien. Soportarlo, aguantarlo, incluso perdonarlo. Pero si no está el verdadero amor, ¿sí?
Si no estoy dispuesto a amar como Cristo me amó a mí mismo, entonces no sirve de nada. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo guardo? ¿Cuál es el principio por el cual guardo yo todos los mandamientos de la ley o cumplo los mandamientos de la ley? Por medio del amor. El amor que he recibido en Cristo es el amor que yo voy a reflejar a los demás. Y si Él tuvo misericordia de los demás, ¿por qué yo no he de tener misericordia de mi prójimo? ¿Sí? Nada es aceptable como hijos delante de Dios a menos que esté motivado por el amor. La palabra del Señor nos dice que todas nuestras obras serán probadas, ¿sí? Si no son hechas con sinceridad, si no hay verdadero amor por el pueblo del Señor, de nada sirve que yo sirva a mis hermanos en todo lo que pueda o que sacrifique tiempo de mi vida sirviendo a los hermanos en todo lo que pueda si no estoy motivado por el verdadero amor, por el amor de Cristo. Si no lo hago por amor a mis hermanos, verdaderamente por amor a Cristo, ¿sí? No sirve de nada que yo haga todo eso, porque en algún momento me voy a convertir en un legalista, en algún momento solo me voy a enfocar en cumplir al pie de la letra todo lo que la Biblia dice, pero cuando tenga que amar de verdad, no lo voy a poder hacer. Nada de esto es aceptable. Todas esas obras se van a quemar, ¿sí? Esas obras van a ser como hojarasca. Vieron que a veces cuando queremos prender el fuego, ¿qué es lo primero que le echamos? Todas las ramitas, todas las cortezas, todo eso es lo que arde rápido, lo que prende el fuego, ¿sí? Bueno, así de rápido van a arder nuestras obras, digamos, si no están motivadas por el amor. Nuestras verdaderas obras deben estar motivadas por el amor de Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Pablo lo pone de esta manera. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense todas las cosas que Pablo pone acá. Pone cosas que son superficiales, cosas que son espirituales, cosas que son sencillas y cosas que son extraordinarias. Pero dice, aunque hiciera todo eso, ¿sí? Si no tengo amor, si no tengo el verdadero amor de Cristo, no me sirve de nada. Si yo no amo realmente a Cristo y a mis hermanos, nada de eso me va a servir. De nada me va a servir despojarme del viejo pecado, de nada me va a servir vestirme ahora de entrañable misericordia, benignidad, etc. De nada me va a servir todo eso si yo no tengo verdadero amor. ¿Y qué pasa si no siento ese amor? ¿Qué pasa si yo veo que no tengo ese amor? ¿Sí? Debo rogar a Cristo que me ayude a amar como Él me amó a mí. ¿Sí? Si yo me viera aquel que me está dando trabajo, digamos que está siendo difícil de soportar, que está siendo difícil de perdonar, si yo lo mirara con los ojos de Cristo, ¿cómo cambiaría mi visión? ¿Sí? Porque yo fui ese tal vez. Yo fui ese que ofendió, que robó, que mató, que insultó, que faltó el respeto. Y sin embargo, aunque era enemigo de Dios, me amó. ¿Sí? Aunque era su enemigo y no tenía ninguna obligación de salvarme, dice, me escogió para ser santo y amado. No solamente santo, santo y amado por Él. ¿Sí? Así que ese es el cinturón, digamos, que une todas las demás cosas, el amor de Cristo. Y de eso debemos estar ceñidos cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos reflejar cada uno de nosotros. Por último, versículo 15 al 17, nuestro último punto, las prioridades del nuevo hombre. Las prioridades del nuevo hombre. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo,
y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Acá pone tres prioridades principales, ¿sí? O tres puntos principales. La paz de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre de Cristo. ¿Sí? En estos versículos vemos la paz de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre de Cristo. Lo primero que nos dice esto de la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Los creyentes nos encontramos en este estado de paz por medio de Cristo. Hemos sido reconciliados con aquel con el cual fuimos enemigos por mucho tiempo. ¿Sí? Así que ahora tenemos la verdadera paz de Dios en nosotros. Esta paz debe gobernar nuestra vida. Esta paz debe ser la característica de un cristiano verdadero. Cuando vemos a alguien constantemente en desesperación, ¿sí? Eso hace dudar de su fe. Si una persona va de acá para allá, en sus sentimientos, en sus actitudes, en sus acciones, eso hace dudar de su fe. ¿Cómo está su fe si debería estar inundado por la paz de Cristo? La paz de Cristo debería gobernar su vida, porque es entendible que una persona caiga en desesperación si está enfermo de muerte. ¿Es entendible o no es entendible? Claro que sí que es entendible, ¿sí? Pero la paz de Cristo va a gobernar ese corazón. Aún sabiendo que se va a morir o aún sabiendo que el dolor ocurre por la separación con su familia, ¿no? Por todas las cosas que pasan. Pero aún sabiendo eso, ¿sí? La paz de Cristo lo gobierna. Aún sabiendo eso, descansa en las promesas de Cristo. Aún sabiendo eso, descansa en la promesa de que vivirá en paz eternamente delante de su Señor. La paz debe gobernar al cristiano. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios en Cristo Jesús guardará, ¿sí? Esta sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, protege nuestros corazones. La paz de Cristo gobierna nuestros corazones. A la hora de tomar decisiones, el cristiano no vive angustiado, no vive ansioso. ¿Por qué va a pasar el día de mañana? ¿Por qué? Porque descansa en Cristo, en la soberanía de Cristo. ¿Sí? Por eso el cristiano camina distinto, viste distinto que aquel que no conoce a Cristo. Por eso puede poner su cabeza sobre la almohada y descansar, porque Cristo es su Señor. ¿Sí? Todos somos llamados a vivir en esa paz de Cristo. Pero además somos también llamados a vivir en un cuerpo con esa paz. ¿Sí? Los que están en paz con Dios también están en paz con sus hermanos. También guardan o preservan la paz dentro de la congregación. ¿Sí? Y esa también es una característica de aquellos que han renacido. No son conflictivos, siempre decimos, bueno, hay que ver si fulano de tal que dice ser una oveja es una oveja y no es una cabra. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, si se deja pastorear, es una oveja. Si no se deja pastorear, si no se deja aconsejar, exhortar, probablemente no sea una oveja. O una oveja muy cabeza dura. Pero el Señor nos muestra que esta paz debe reinar dentro del cuerpo de Cristo. Somos llamados a preservar esta paz. ¿Sí? Por eso el cristiano, hermanos, fíjense todas estas características. Esta es la vestimenta de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Además de eso, dice versículo 15, Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Qué más se va a manifestar cuando estamos en paz, cuando tenemos o se está formando en nosotros el carácter de Cristo poco a poco, día a día? Que vamos a ser agradecidos. ¿Sí? La paz y la gratitud están íntimamente relacionados. Cuando tenemos paz, somos agradecidos. Somos agradecidos al Señor
por habernos salvado, pero somos agradecidos también con nuestros hermanos. Estamos constantemente en una actitud de gratitud. ¿Recuerdan que hablábamos el domingo pasado de aquellos que no conocen a Cristo, que guardan rencor en su corazón, que están llenos de ira? Esa era la vieja vestidura. Ahora bien, el cristiano es totalmente distinto, está lleno de la paz de Dios y lleno de gratitud. ¿Cómo se comporta alguien cuando está así? ¿Sí? ¿Recuerdan vieron que las personas cuando están de vacaciones son las personas más felices del mundo? Después vuelven a la rutina y parece que retomamos el viejo camino de la amargura, pero en realidad, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque tiene paz, no tiene que ir a trabajar, no está pensando que el otro día tiene que madrugar, entonces se acuesta más tarde y está agradecido, ¿sí? Va a comer a algún lado y en vez de dejar 500 de propina como dejaba siempre, deja 2000. ¿Por qué pasa eso? Porque está agradecido, está contento. Bueno, así es la vida del cristiano continuamente, todos los días, porque está agradecido, está en paz con el Señor, está agradecido con su Dios y quiere servir a los hermanos y quiere expresar su gratitud para con el pueblo del Señor, quiere cantar con gozo, quiere estar con el pueblo de Cristo. Y esta gratitud es un tema constante en la epístola a los Colosenses. Vivir en un espíritu humilde y agradecido tendrá su influencia positiva en otras personas. Pero la gratitud es una respuesta natural del cristiano por todo lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Todo lo que el Señor le ha dado. Entonces, es natural que el cristiano que está en paz con Dios, que está en paz con sus hermanos, esté lleno de gratitud, ¿sí? Esté lleno de gratitud. Pero también la palabra del Señor destaca otra cosa, que es una prioridad dentro del estilo de vida de un verdadero cristiano, una prioridad, que es la palabra de Cristo, ¿sí? Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Otra cosa que es una prioridad en la vida del cristiano es la palabra de Cristo, la palabra del Señor. La mente controlada por la Escritura, todas las virtudes fluyen, de una mente así. Todo lo demás se da naturalmente cuando estamos llenos de la palabra o controlados por la palabra del Señor. La palabra mora en nosotros cuando la escuchamos, cuando la usamos, cuando la guardamos, cuando nos aferramos a la palabra. La palabra del Señor obra en nuestros corazones, nos va transformando a la imagen de Cristo. No es magia, ¿sí? No es mágico, no es de un día para otro. Es la palabra de Dios día a día transformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Es la palabra del Señor obrando en lo más profundo, como decía nuestro hermano, de nuestro corazón, en el rincón más profundo de nuestro corazón. Esta palabra debe morar en abundancia en nosotros. Esto es lo que normalmente conocemos como estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos dicen que estar lleno del Espíritu Santo es recibir un nuevo bautismo en el Espíritu. Y esto no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios no enseña de ningún segundo bautismo. Lo que sí tenemos es la llenura del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Habrá una contradicción? No. Estar llenos de la palabra de Cristo es estar lleno del Espíritu de Cristo, controlado por la palabra que el mismo Espíritu nos ha dado, que inspiró, ¿sí? Entonces, que la palabra de Cristo more en nosotros es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Y de esta manera podemos exhortarnos, enseñarnos los unos a los otros, porque estamos inundados de la palabra del Señor, ¿sí? Es Cristo quien gobierna nuestro corazón por medio de la palabra. Para ya ir terminando, por último, otra de las prioridades, las grandes prioridades de un cristiano con esta nueva vestimenta es el nombre de Cristo. Haciendo todo en el nombre de Cristo, ¿sí? En el nombre del Señor. No es hacer las cosas por obligación, sino con gratitud.
No es que diciendo la frase en el nombre de Jesús, las cosas van a suceder. ¿Sí? Hay gente que piensa así, que si ora y al final dice en el nombre de Jesús, entonces la oración es bíblica. No. Haciendo las cosas en el nombre de Jesús es de acuerdo a quién es Él. Y Él es nuestro Señor. Haciendo las cosas en el nombre de Cristo es vivir conforme a la voluntad del Señor. Debemos vestirnos de Cristo. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versículo 14. En el nombre de Cristo o en el nombre del Señor. Dice Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Vestirnos de este nuevo hombre, vestirnos, despojarnos de las viejas vestiduras y vestirnos de estas nuevas, es vestirnos de Cristo, vestirnos del carácter de Cristo, ¿sí? Luchar por asemejarnos más y más a Cristo, renunciar a todo lo que debamos renunciar para hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Esas son las nuevas vestiduras y esto es lo que refleja un verdadero cristiano, que cada día se parece más a Cristo, no que cada día se parece más al mundo, no que cada día se parece más a los que están sin salvación, sino que cada día se parece más a Cristo. Ese es nuestro estándar. A eso debemos apuntar, ¿sí? No esperamos lograrlo en esta vida a la perfección. Es decir, no, nadie va a ser perfecto como Cristo lo fue en este mundo. Pero sí asemejarnos lo más posible a Cristo. Pensar como Cristo. Bueno, ¿cómo hago yo para saber cómo piensa Cristo? A través de su palabra. Su palabra gobierna nuestro corazón. A través de la paz de Cristo. A través de su palabra. Entonces, como conclusión, nuestra vestimenta nueva debe ser acorde a nuestra identidad. Ahora, dice Pablo, hemos muerto al mundo y resucitado para ser de Cristo. Ahora nuestros ojos están puestos en Cristo. Entonces nuestra vestimenta debe ser acorde a nuestra identidad, a nuestro llamado. Debemos ser cada vez más parecidos a Cristo. En menor o mayor medida debemos cada día ir creciendo en nuestra semejanza a Cristo. Segundo, esta vestimenta nos ha sido dada por el Señor. Son los resultados o el fruto del nuevo nacimiento. Si una persona no tiene esta vestimenta, si una persona no ve en su carácter reflejado el carácter de Cristo, ¿sí? Quiere decir que no está el fruto del Espíritu en él y por lo tanto todavía tal vez no conoce al Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Juzgarlo? ¿Acusarlo con el dedo? ¿Tratar de derribarlo? ¿Sacarnos de encima a esa persona? No. Debemos reflejarle a Cristo, debemos mostrarle a Cristo, predicarle el Evangelio, pero también mostrarle el Evangelio, los resultados del verdadero Evangelio poderoso de Cristo. El estándar siempre fue y será nuestro Señor Jesucristo. En nosotros debe abundar esta paz de Cristo, esta palabra de Cristo y el nombre de Cristo. Si nos llamamos cristianos, debemos caminar y andar como Cristo. Roguemos al Señor que nos ayude a crecer en este camino que tenemos que recorrer hasta que el Señor nos llame a su presencia, pero que cada día nos hallemos más parecidos a Cristo. ¿Sí? Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por tu infinito amor, tu infinita misericordia, Señor, que